buenos días. Hoy estamos aquí teniendo un conversatorio con el ingeniero Luis Jabot, profesor de la Universidad de INTEC por yo no sé cuántos años. Él va a tener que recordarnos cuántos años, pero deben ser más de 30 años, ¿verdad? Sí, voy para 38, 36 años. Luis es un profesor estructuralista, uno de los estructuralistas más reconocidos de este país, que ha venido evolucionando y enseñando a todas las generaciones de lo que es la ingeniería estructural. De verdad que tenerlo aquí con todo lo que este conversatorio viene, siempre habíamos querido tener una conversación con él y más se nos pasa ahora con lo que pasó recientemente en Turquía. Y cada vez que pasa algo, algún evento, vienen muchas especulaciones, muchas preocupaciones de la sociedad civil en sentido general. Aquí siempre hemos estado esperando lamentablemente un evento fuerte, ojalá que nunca llegue, pero parte de enseñar a la población es cómo estamos nosotros realmente al día de hoy, cómo ha ido evolucionando los códigos que tenemos. O sea, comencemos simplemente, Luis, primero saludándole, gracias por esta conversación. De verdad que esto es un poco edificar un poco a la comunidad. Y que nos hables un poco de cómo tú has visto comencemos, cómo tú has visto que viene evolucionando el tema de la construcción con los códigos el primer código fue en el 79, después el 2011, que se han ido evolucionando. ¿Cómo tú has visto y cómo tú sientes que la comunidad aquí a nivel de construcción ha ido evolucionando y cómo tú te sientes hacia cualquier eventualidad que pueda surgir? Gracias por su presencia aquí. La idea de este conversatorio, como expresó el ingeniero Aybar, es tanto educar a la población y a los internautas de la constructora y también nosotros mismos internamente como constructores activos ver qué rol nosotros tenemos en la ejecución y cómo nosotros influimos en la seguridad del edificio a lo largo de su vida útil. Bien. Primero, agradecer a ustedes por esta invitación y este conversatorio. Es un país donde cuando ocurre un evento importante aparecen muchos expertos alimentando el morbo. Estamos llenos de personas que acceso a la prensa que es a preocupar. Con relación a los antecedentes de la República Dominicana, nosotros tenemos código sísmico o digamos conciencia sísmica en la construcción y en los diseños del año 1979. Okay. Y fue promulgado en el 80. Y ese código, el reglamento sísmico, quedó vigente hasta el 2011, que se promulgó el R001, a raíz del temblor en Haití y la secuela de daño que dejó económica, o primero humana primero y luego económica. Levantó mucha preocupación en la República Dominicana y todos los ingenieros pues, nos unimos en frente a esa realidad para hacer un documento mucho más adelantado. Y ahí surgió el Código 2011, que nos sitúa a nosotros como unos estándares bastante buenos desde el punto de vista de diseño. De manera que nosotros tenemos mucha experiencia, porque estamos hablando de diseño sismo resistente del 1979, cuando aquí no habían todavía desarrollo de torres importantes. De manera que como antecedente histórico digamos que estamos bastante bien nosotros en la República Dominicana. El terremoto de Haití no es el terremoto de Haití, el terremoto de la isla española. Fue en la falla Enriquillo. La isla española está inscrita dentro de dos grandes fallas muy activas. Además, fallas pequeñas, internas, no producen terremotos fuertes. Los terremotos fuertes aquí surgen por la falla septentrional, que está al norte, al norte de la placa del Caribe, y al sur, la falla Enriquillo, que fue la que ha provocado los dos terremotos fuertes recientes en Haití, en el 2010 y el que hubo recientemente ahora. Esa fue la que provocó el sismo de 5.0 a 37 kilómetros de Baní, que se sintió en toda la zona sur y se sintió en la capital bastante fuerte, con pocos reportes de daño, no pequeñas fisuras en algunas edificaciones. Y esas fallas son muy activas y pueden provocar terremotos en cualquier momento. Con el documento que tenemos nosotros ahora, la República Dominicana, el inventario inmobiliario está muy bien situado. ¿Y qué yo veo como diseñador y como un permanente observador, valga la redundancia?
de lo que está pasando. Yo veo una comunidad de diseñadores y de constructores cada vez más preocupados por aumentar la calidad y los estándares de construcción. Aumentarla. Porque al final las edificaciones, el sismo no mata en sí un sismo no mata, lo que mata son las estructuras que se caen. Y entonces veo esa preocupación en la comunidad de tener buenos estándares de construcción. Veo cada vez más supervisión, veo personas preocupadas por hacer las cosas bien. Y eso es muy positivo. Siempre hablaba un porcentaje de personas que podrían hacerlas más. Pero lo que yo veo así de manera macro es una preocupación generalizada por hacer las cosas bien. Por hacer los edificios cada vez más resistentes, más sismo resistentes, tanto a nivel de diseño como a nivel de construcción. ¿Por qué? Por la demanda de servicios que tienen de supervisión, la demanda de buenos diseños y de invertir en investigación. Pero ¿no te preocupan las estructuras antes con el código? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando? O sea, la que está con la normativa nueva, las estructuras que ya son muy viejas. O sea, es un tema de preocupación. Sí, mira, déjame explicarte algo. Los edificios altos se desarrollaron aquí después del 79, que ya teníamos cierta conciencia cívica. Idealmente los edificios con sótano y sobre más de 10 niveles empezaron a surgir a principios de los 90. A partir de los 90. Un edificio no va a sobrevivir un terremoto porque haya aplicado un código A o un código B. La clave de un edificio sismo resistente es su configuración interna. Ahí me veo, ponme este muro así, ponme esta columna así. Un edificio sismo resistente, no importa con el código que se haya hecho, debe sobrevivir dañándose. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente los edificios con el código anterior tengan más daño, porque era más permisivo el código anterior. ¿Qué ha pasado? Que a partir del 2011 la tolerancia al daño fue diferente. Entonces tenemos un código ahora que mitiga más los daños y el concepto de mantener la vida humana se reafirma, porque al final es prevención de vida humana. El terremoto no debe matar vida humana, pero puede haber daño económico, fisura, cosas no estructurales que para un terremoto moderado la mantenga operando normalmente, y un fuerte pues tenga que ser evaluada sin colapsar. Con el código anterior del 79, inaugurado en el 79, el daño va a ser mayor y probablemente un número mayor de estructuras pueden entrar en el rango de no operación, y esperamos que el número de colapsos sea mínimo a raíz de ese código, porque ya empezó a venir la conciencia sísmica en la República Dominicana. No, pero creo que aclarar que la edificación, no existe un edificio antisísmico. Es como que un médico te diga, vamos a preparar a una persona anti-infarto. O sea, no existe una persona, no existe un medicamento, un ejercicio. Tú puedes ir al gimnasio todos los días, tú puedes alimentarte de la mejor manera, pero no existe una persona anti-infarto. Los edificios son sismo resistentes, que son estructuras capaces de soportar terremotos fuertes sin colapsar, pero dañándose. En Chile tembló con una intensidad 50 veces mayor el mismo año, menos de un año, con una intensidad 50 veces mayor, porque es logarítmica la escala de Richter, y los daños fueron mínimos. Se dañaron estructuras y pocos muertos hubieron, y hubieron daños ínfimos, de estructuras dañadas que tuvieron que al final demoler. ¿Cuál es la diferencia entre Haití y Chile? Ahí, déjeme La ingeniería. Nosotros tenemos nuestro inventario inmobiliario, tiene ingeniería. Déjame hacer una pregunta, vamos a ver, sí, para ir aclarando algunas cosas. Para que un edificio sea sismo resistente, se necesitan considerar varios factores. De entrada, las condiciones naturales del lugar donde se está construyendo. El diseño que ingenieros estructurales como ustedes preparan en consideración de las características naturales, y luego la ejecución del constructor. Entonces, tomando las referencias de tanto de Haití como Turquía, ¿qué similitud o diferencias usted ve dentro de esos tres renglones
en el país y con los eventos que han sucedido tanto en Haití como en Turquía. Más que nada, ¿qué características se comparten naturales entre este país y el de allá y cómo nos diferenciamos y cómo... A nivel natural, lo que es el Gran Santo Domingo no es comparable, ni en Santiago. Ni en Santiago. Ni en Santiago. El terreno de Turquía es un terreno de arena con limo, con alto contenido de agua, o sea que es licuable. Licuefacción es cuando el suelo pierde la resistencia al corte. Primer aspecto natural. La amplificación de onda sísmica fue 2 veces, con réplicas similares a la magnitud del terremoto. 2 réplicas después. Que cuando usted diseña un edificio, usted toma en consideración el peor de los escenarios a la hora de un sismo. Bueno, obviamente yo no puedo considerar la naturaleza de Turquía, porque no es la nuestra. Claro. No es lo mismo diseñar en Santiago que en Piantini, que en Los Prados. Una torre, por ejemplo, de 10 pisos en Santiago, cuesta 40% o 50% más que en Santo Domingo, en consumo de refuerzo. Tranquilo, yo te puedo decir, por ejemplo, que un edificio de 15 pisos en Piantini, Evarito Morales, Bellavista, esta zona de por aquí, sacando Los Prados y San Jerónimo y La Pradera. Y el Millón también, sacando el Millón. Sí, sacando el Millón. Son edificios que andan entre un consumo, entre un 30 a un 45%, entre un 30 a un 45% de kilos de refuerzo por metro cuadrado, esa cuantía. Sin embargo, en Santiago eso puede llegar a 60 o a 70. Y con fundaciones probablemente sobre pilote. Yo estoy haciendo varios diseños en Santiago, 5 diseños en Santiago actualmente, y 4 tuve que ponerle pilote. Aquí es casual poner pilote, porque tenemos una roca caliza súper resistente, por encima de los 3 kilos, donde la disipación de onda sísmica es con una ley de atenuación rapidísima. Los terremotos nuestros son de poquísima duración. En Turquía fue un terremoto muy largo. ¿Cuánto tiempo duró? Duró más de 30 segundos. Fue sumamente largo. El de nosotros, los aquí terremotos son 1 y menos de 1 segundo, con réplicas bastante cortas, por la conformación del suelo que tenemos nosotros. Que tenemos roca muy rígida, con un contenido de frecuencia alto, hace que los terremotos, los edificios altos sufran poco. Pero tú no puedes diseñar para la naturaleza de Turquía, eso respondiendo a la primera pregunta. La segunda, en Turquía hay muy mala construcción. En Turquía se dan unos aspectos rarísimos. Tenían 100 años, buenos códigos tenían, pero no se aplicaban. Buenos códigos sísmicos, muy buenos estructuralistas, pero no se aplicaban. Y entonces se construía de manera muy informal, con prácticamente cero, no se auditaba. La auditoría estructural era prácticamente nula. Y tienen una figura jurídica que para mí fue una de las causas más importantes del resultado de esos terremotos, que le llaman amnistía estructural. Y es que los contratistas, los promotores, hacían edificios. Eso está consignado en la ley de construcción. Ya se está evaluando eliminar eso. Y cuando terminaban, sometían. Sin saber si el edificio cumplía con la carga mínima. No había supervisión del Estado, no había nada. Entonces el gobierno otorgaba la licencia cobrando unos impuestos altísimos. Y esa amnistía aumentaba en periodo de elecciones. Curioso. Y pronto tuve edificios modernos que se cayeron, porque tal vez no pasaban una prueba de revisión o algo, no sé. Bajo esa misma línea, ¿cómo usted ve el rol de los ministerios hoy en día durante la ejecución de los proyectos? ¿Y qué tanta importancia le dan a esa supervisión o a los ejecutores para asegurar que los códigos se estén cumpliendo? Claro, mira, te voy a decir, ahora no de ahora, desde el gobierno anterior, y ahora se intensificó más. Pero para yo terminar la idea de Turquía, además de ese problema de diseño y de poca supervisión y de poca auditoría estructural, ellos tenían el problema de construcciones con pocos estándares de calidad. ¿Qué veo yo en la comunidad nuestra? Personas que aquí sí toman probeta, y aquí, de que tú tienes un edificio con un problema de hormigón, tú lo reportas al estructuralista son pocas las compañías en República Dominicana que no auditan el hormigón. Yo creo que no existe. Primero, no es costoso, y es
Y auditado 2 veces. O 2 veces, porque lo audita el que te vende el concreto. Claro. Y lo audita con un laboratorio independiente el contratista. Y cuando hay divergencia importante entre esas 2 personas, llaman al estructuralista. Y yo recibo demanda de evaluaciones permanentes por caída y detrimento del mío. O sea, eso significa una señal de una preocupación importante, velar por eso. Y en Turquía eso no existía. Esos edificios casi eran como polvo, que se cayeron como polvo. O sea, y justo con la altísima densidad de edificaciones concentradas entre uno y otro, provocó el resultado que tenemos ahí. Yo pienso que, y el terremoto muy superficial, o sea, es un terremoto devastador. El suelo se movió como una ola. O sea, hay videos, porque con la tecnología de cámara que ya hay pública en todos los lados, que el suelo se movió como una ola gigantesca. Una cosa terrible. Entonces, eso fue devastador frente a la surrealidad de edificaciones pobres y edificaciones con daños previos a ese terremoto, ya ocultos, porque la realidad sísmica de Turquía es viejísima. O sea, ahí convergen muchísimas fallas, en Turquía convergen muchísimas fallas importantes que van a provocar terremotos ahora y siempre provocarán terremotos. Yo espero que con lo que ha pasado ahora, pues ya esa situación pues mejore. Así. Entonces, con relación a lo que tú decías, la preocupación en nuestro país es increíble. O sea, yo pienso que los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy importante en lograr, primero en lograr que se cumplan con los planes y lograr que los diseñadores tomen en cuenta seriamente el sistema en su configuración y lograr que los arquitectos entiendan que los muros se necesitan, que las columnas se necesitan. Eso, y luego velar para que se inspeccionen. Y ahora hay todo un esfuerzo de certificar personas que van a ser los ojos del ministerio, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que el gobierno no puede ser omnipresente. Entonces, tú no puedes, Aibar no puede, Munir no puede esperar que un inspector te diga, yo voy a verte eso el sábado que viene, y tú tienes un hormigón comprado para el viernes. Financieramente, ningún proyecto soporta la velocidad que tiene de respuesta del Estado. Y en toda la parte del mundo que sea, certifican personas que son fiscales, o más que fiscales, son alguaciles que tienen fe pública. Y entonces, y eso se está haciendo de manera muy seria en este gobierno. La primera vez que se va a certificar a personas que tengan capacidad de comprobar que lo que se está construyendo corresponde a lo que está diseñado. La realidad es que se ha sentido el esfuerzo del gobierno sí, por auditar las estructuras. Eso me consta a mí. Yo lo puedo decir con experiencia propia, que eso está en aumento. Sí, muchos de nuestros proyectos, previo a cada vaciado, tiene que ir un equipo del Ministerio Público para hacer un inspección. Precisamente por eso que ellos van a otorgar licencia a otra persona para que lo hagan. Es como que tú compras un carro en la Toyota, pero la Toyota te da servicio en su taller de Delta. Pero si tú estás en Santiago, tú no tienes que coger pago. Ellos tienen talleres certificados. Entonces, y que son los ojos de Delta. Entonces, el ministerio está haciendo eso. Certificar personas que sean los ojos que tengan fe pública, de reconocida solvencia moral y técnica, no económica necesariamente, moral y técnica, para que eso lo sirva. Lo que yo veo como estructuralista del país es una preocupación permanente porque las cosas se hagan bien. Hay excepciones, pero las excepciones para mí son mínimas. Y una pregunta, las construcciones han venido también creciendo a nivel de altura. Claro. En los 90 estábamos hablando de 12, 14 niveles. Vamos pasando, ¿cómo tú ves la capacidad, o sea, qué altura, qué límite nosotros tenemos por el suelo? ¿Qué limitaciones tú entiendes, aparte de lo que hay de densidad y las regulaciones que hay? ¿Cómo tú ves el crecimiento de la ciudad con relación a la altura? ¿Y ustedes qué capacitación tienen, o sea, a nivel de altura? ¿Hasta qué altura podemos llegar nosotros aquí? Y la seguridad que hay, varía, está alineada la seguridad con la altura. Claro que sí. Está ligada. Hay digamos, mayores requisitos. Ahora, tiene que pasar eso, porque la República Dominicana no puede quedar enana, porque nosotros no podemos seguir creciendo horizontalmente.
Y es una discusión siempre con la ciudad, no nos podemos quedar... Y hay que preservar el terreno de educación agrícola, como en Japón, que son sagrados. Porque de ahí hay que comer, no alimentamos. Entonces hay que... de ahí, o sea, hay un espíritu mundial de controlar la población, menos niños, ¿no? Pero también cada día hay gente que migra a la ciudad, entonces nosotros no podemos quedarnos enanos, hay que subir. Nosotros, mientras más alto el edificio, obviamente hay mayores riesgos, pero aquí hay suficiente técnico para trabajar en altura. Y materiales tenemos el acero, tenemos el hormigón, o sea que no necesariamente un edificio alto es más vulnerable que un bajo. Eso va a depender del contenido de frecuencia. Te cuento que, por ejemplo, en México, los edificios bajos tuvieron más daño que los altos, en promedio, por el contenido de frecuencia. Por ejemplo, un edificio alto, en una frecuencia alta, nunca entra en su primer modo de vibración y le va mejor. Por eso los edificios altos que tienen están bien en la zona del Gran Santo Domingo que Roca. Cuando tú te Roca, los edificios no entran en su primer modo de vibración, entonces no tienen grandes desplazamientos y los daños se minimizan. Pero en suelo blando, que este es el contenido de frecuencia mismo. Eso es un contenido de frecuencia bajo, periodo alto. Ahí, en un edificio alto, ahí se ve muy mal. Si yo le hago así y le pongo un contenido alto de frecuencia, miren un contenido alto de frecuencia, el edificio alto no sufre tanto. Eso es típico en Roca, como está pasando en Cantini. En esta frecuencia baja, lo que sufren más son los edificios bajos. Y por ejemplo en Santiago, que usted comentó que tiene un suelo muy blando. Por eso son más caras. Los edificios, en Santiago, construir alto es más costoso, pero no lo hace inseguro el edificio. No, porque tenemos tecnología para interpretar esos resultados y filtrarlos perfectamente. Lo que pasa es que hay que hacer más inversión. La inversión estructural es más alta, por encima de un 30% en esa zona. Pero no significa que sea inseguro. No, un edificio, cuando tú le pones piloto en el edificio ya, es un costo que es adicional a la zapata, porque como quiera la zapata va. Entonces tú vas a gastar $1 millón en pilote. Tú vas a gastar 40 millones de pesos en pilote. Que tú no lo vas a gastar, por ejemplo, en NACO, porque tú tienes 3 kilos. Pero tú tienes que buscar la manera de cómo diluir esos 40 millones financieramente, ya es un tema de ustedes, pero no lo hace seguro. Lo que sería irresponsable es hacer una construcción, un terreno blando y no considerar esa situación. Y ahí que entra el gran rol del Ministerio Público, de asegurar que el desarrollo... No, y el estudio es bueno. Claro. No, yo creo que es difícil que aquí un estructuralista viole el resultado de un estudio de suelo. Eso es, por eso es que cada vez los promotores hacen una exploración inicial para darse cuenta que es lo que están comprando. Haz un sondeo a ver qué es lo que... Ay, mira, aquí tenemos que hacer un edificio de esta naturaleza, hay que hacer muchos apartamentos porque puede costar más. Por ejemplo, yo tuve un caso en Anacaona que tuve... Eso lo ayuda mucho a diseñar el producto. Claro que sí. En Anacaona yo tuve un edificio de Ernesto Mejía que tuve que vender el pilote. En Anacaona, Roca. Y en Roca, que eso ¿En es Roca? lo más... Sí. O sea, eso se debió a la altura del edificio. Eso se debió a unas condiciones de farallones que se dieron en ese sitio, locales. Pero lo que te quiero decir es que no hay suficiente tecnología para hacer edificios altos en cualquier tipo de terreno. Es un mito decir que los edificios seguros están en roca. Eso son algunas personas para alarmar a la policía. Si nosotros tenemos que construir solamente en roca, habría que desplazar al 80% de la población mundial. Habría que mudar México, habría que mudar así. México no está fundado sobre un lago. Pero que la torre latinoamericana, que es uno de los edificios más altos de México, ha recibido 4 terremotos fuertes. La torre latinoamericana. O sea, tú te imaginas desplazar, no, Santiago hay que sacarlo de ahí y moverlo. Hay que sacar al Distrito Federal, hay que sacarlo de México. Guatemala tiene que sacarlo. Colombia tiene terreno bueno por donde se desarrolló Colombia, porque nosotros tuvimos la suerte. Gracias a Dios. Cuando Colombia vino, que vino por Puerto Plata la primera vez, pero después emigraron a Santo Domingo. Los 2 asentamientos fueron errores. Eso fue increíble. Y él no era geólogo. Es porque lo que se buscaba en asentamientos cercanos al río. Pero la ciudad de Santo Domingo, afortunadamente, es sobre roca que estamos nosotros, salvo algunas excepciones. La ciudad de Santo Domingo tiene varias terrazas. La primera terraza, tú la puedes ver y te paras en la Máximo Gómez mirando al norte. Tú verás que se forman todas las terrazas. Y uno de los farallones es el farallón de la José Contreras. Eso era mar antes.
Entonces nosotros Sí, se ve estamos, todavía, nosotros estamos todavía. frente a una roca de reciente afloramiento coralina, coral, pues viene de corales petrificados, de más de 100 millones de años. Bastante densa, lo único que hay que hacer es caverna. ¿No? Tuvimos esa suerte en el Gran Santo Domingo, que nuestro gran edificio está en roca. Y hace edificaciones más baratas y nos hace más competitivos. ¿Y cómo sigue, cómo uno o sea, cómo tú sigues estudiando, tú sigues evolucionando? Porque el tema de la estructura, yo entiendo que eso viene evolucionando con los años. Yo creo que uno sigue aprendiendo, Claro. hay que seguirse preparando. Claro, y aprendemos con cada terremoto. Por ejemplo, un edificio diseñado en el 1990. Yo tengo edificio del 90 en la torre más Enrique Uriña, la torre Citadel, por ejemplo, y otras más. Yo la diseñé en los 90 y con configuraciones que pasan cualquier evaluación ahora. Pero la diferencia de los años 90 es que los edificios de ahora pesan la mitad. Somos acelerados. Y eso es ese aprendizaje, bajarla más. Casi a los arquitectos que hacíamos módulos más chiquitos. Pero ahora yo te puedo hacer 10 por 10 con 25 centímetros aligerados y pesa lo mismo que una losa de 11. Una losa de 25 centímetros pesa lo mismo que una de 11. El consumo de hormigón de una losa de 25 consume 12 metros cúbicos de hormigón cada 100 metros cuadrados. Eso era imposible hace 20 años. Y eso, a propósito de la pregunta, cómo uno va, las tecnologías van cambiando y tú no ves que el hormigón y el acero se van ajustando a los nuevos requerimientos y cada vez hacemos edificios más eficientes, cada vez más eficientes, hormigones cada vez de mejor calidad, edificios menos pesados. ¿Qué tipo de innovaciones usted ve que vienen por ahí que pudieran tener algún impacto importante? Innovación en la dilatación de la mampostería y de los elementos de cierre. Veo cada vez más el uso de divisiones, no de fondo, sino divisiones de paredes súper rígidas que no pesan. Ligerado. No es con fondo, ya están en el mercado. Yo tengo edificaciones actualmente con divisiones que no son de bloque. Y una pregunta, Luis, la estructura metálica, edificios ahora que se hablan de ¿cuál es tu opinión de edificaciones altas en estructura metálica contra edificaciones en hormigón? Sí, esa es una gran pregunta. Mira, eso no se puede comparar, pero vamos a hacer, ahora, llega un momento donde el hormigón no tiene competencia. Los materiales no se pueden comparar, porque por ejemplo, a nadie se le ocurre hacer un crucero en hormigón armado. La salinidad que va a estar. No, y lo pesado que va a ser. También. Pero a nadie se le ocurre tampoco hacer una zapata en metal. Los de hormigón y después toda la distribución. Fíjate que dependiendo de lo que tú vas a hacer, a nadie se le ocurre hacer una presa en metal, lo hacen en hormigón. Porque yo una presa necesito volumen, necesito peso. Entonces yo tengo que hacer en hormigón la presa o enrocamiento, pero no lo voy a hacer en metal. ¿Ven cómo se ven? Entonces, ¿qué pasa? El hormigón tiene muchísima competencia porque nosotros hasta 30 pisos, hasta 40 pisos, el hormigón armado tiene un desempeño extraordinario. Extraordinario. Cuando nosotros lleguemos a los 100 pisos, ya hay que ir, por encima de los 30, hay que ir pensando ya en metal. Hay que ir pensando en metal. Por eso que usted ve en Estados Unidos se construyen los edificios, los skyscrapers, se construyen. Bueno, por las situaciones económicas, porque ellos producen el metal. Nuestro hormigón no está dolarizado. Tenemos buenas minas de hormigón. Es una realidad. Cuando las Petronas están hechas en hormigón. Cuando se diseñaron las Petronas, fueron donde el presidente, porque era el metal que estaba. Y él le dijo a los inversionistas, pero nosotros aquí hay fábricas de metal, ¿no? Y aquí producimos hormigón, sí, porque es un hormigón que hay que hacerla. Y forzó a los diseñadores que le hagan hormigón. Porque la dolarización puede encarecer el mercado. Pero cada material tiene sus bondades. No existe un material A con todas las ventajas del material B y sin ninguna de sus desventajas. O sea que me puedo sentir seguro en cualquier estructura. Puede ser si Claro. en metal o en... Claro que sí, el hormigón es... Las estructuras sismoresistentes en hormigón son tan igual que las sismoresistentes en metal. Eso no hay entre discusión, hay demasiada investigación hecha en ambos materiales. Te mencionaba Petronas, que son hormigón armado. O sea que los edificios de acero secán también. No me quedé el terremoto en California, en el 1995. Los puentes metálicos fallaron. O sea, los edificios metálicos mal hechos se caen también. Los que están mal hechos se caen, no importa el material que tú hagas. Claro. Pero los que están mal hechos se caen. Y cada terremoto trae una firma a propósito de vivir leyendo, porque esto hay que leer permanentemente.
Pero cada terremoto trae su firma y uno aprende. Nosotros estamos ahora mismo concentrados en lo que pasó en Turquía y buscando los reportes y viendo y leyendo lo que pasó ahí para ver, para aprender, porque uno aprende lamentablemente con fallos de otros, eso es natural en el ser humano. Aquí, Luis, no se ha pensado en crear un comité, no sé si te han invitado a ser parte del Estado, de un comité de evaluar estructura, o sea, ¿hay algo que realmente se pueda formar un comité de profesionales como tú? O sea, ¿se ha trabajado en eso? Sí. Se ha hecho mucho intento, lo que pasa es... Eso yo creo que sería muy importante. Sí, de hecho, las instituciones públicas están ahora mismo inmersas para que sean evaluadas a través de los medios. Y las privadas solicitan, por ejemplo, algunos bancos, no voy a decir el nombre ahora, estoy firmando un contrato con un banco para hacer un retrofit de su edificación. Principalmente las edificaciones que pueden tener más de 1000 personas en un momento determinado. Entonces es importante. Una auditoría de su estructura actual. Sí, para hacer un retrofit, como un rescate. Un edificio que se diseñó con el código anterior, tú lo evalúas y dices, mira, vamos a hacerle esto y esto para que ese edificio quede ahora con los estándares del código actual. Eso se hace, eso se llama retrofit, o sea, es como un reforzamiento por cambio de código. El reforzamiento se hace por muchísimas razones, por un problema que hubo en la obra, por un anexo, tú le quieres agregar más pisos, o por un cambio de código. Y principalmente en las escuelas, instituciones privadas, clínicas, hospitales, bancos, solicitan por razones de cambio de código un reajuste. Si ustedes han visto al día de Escocia, fue sometido a un retrofit, tiene unos breaks que se le pusieron, y eso se hace. Son instituciones que pueden recibir mucha gente por mucho tiempo, pueden recibir mucha gente, entonces quieren aumentar su seguridad. ¿Las escuelas públicas se diseñan bajo el mismo esquema estructural? ¿No tienen Las escuelas son refugios públicos y tienen requisitos especiales. Y eso ha mejorado mucho también. Las escuelas antes se diseñaban con 2 líneas de defensa y ahora se diseñan con 3 líneas de defensa. Y se están dilatando las paredes. Hay algunos problemas todavía en las escuelas asociados con columnas cortas, que tienen que ver con la construcción, porque pegan en los pasillos, los muros los pegan y queda un entrepiso muy corto que está generando problemas de cortante. Pero hay una preocupación en evaluar las escuelas, hay una preocupación, lo que yo no sé si hay intención, si hay dinero para hacerlo, pero intenciones sí las hay de evaluar las escuelas y se está haciendo. El gobierno tiene una institución que se encarga de eso. Okay. Volviendo a la pregunta de la tecnología innovadora dentro de la construcción, que me he quedado con la curiosidad. Recientemente hubo un grupo que fue a una conferencia en Las Vegas de constructores y demás, y llegaron parece que estaban mostrando el producto que estaba popular allá, una varilla de fibra de vidrio. ¿Usted la ha visto o la ha escuchado? Sí, pero tienen un problema. En los países se usa hasta 6 niveles, ¿no? Tienen un problema con la relajación, o sea, con la fluencia. Esas varillas son bastante resistentes y no se oxidan. Hay un temita con la adherencia que se está resolviendo con una rugosidad, pero su problema está en la meseta de fluencia que no se da. Entonces la relajación se está estudiando, por eso en zonas de alta incidencia sísmica se limita su altura, claro, a 6 o 4 niveles. El acero, una de las grandes bondades del acero es que fluye cuando es sometido a esfuerzo alto, fluye y cede deformación, que permite que los edificios se deformen y declaren falla sin colapsar. El concreto no tiene eso. Por eso el concreto y el acero son tan compatibles y son, digamos, un matrimonio indestructible que tienen que dormir juntos siempre, porque la falta de ductilidad se la suple la barra. Entonces nosotros diseñamos, se agrieta pero se queda para diseñamos las vigas y las columnas, las vigas para que el acero pueda fluir, el hormigón agrietándose sin que colapse, y la columna la diseñamos para que puedan sostener hormigón fisurado con los estribos. Por eso es que ustedes ven que somos tan exigentes con los anillos, para que el hormigón agrietado en el núcleo no escape y le dé utilidad. Entonces ahí nos viene ese acompañamiento hormigón armado, lo hace un material
extremadamente bueno para la sismoresistencia. Porque la utilidad es lo que sabe. Un terremoto lo salva varias cosas. La utilidad y la sobreresistencia y la hiperestaticidad. Esas son las tres cosas que salvan un edificio. La utilidad es la capacidad que tienen los edificios de dañarse sin que se caiga. Que tú puedas avisar y poner un puntal. Si esa losa se me va a caer antes de llamar a una evaluación pública de un par de palos y que venga un terremoto y nos permita quedarnos en la edificación, la utilidad que nos permita a nosotros quedarnos, porque la evacuación súbita mata. Cuando usted tiene la tierra, lo peor es salir súbitamente. Lo peor es salir. Sí, tú tienes que quedarte en la estructura y identificar sectores de seguridad. Esa es siempre la pregunta para la gente que me dice, ¿qué uno hace? ¿Cuál es la parte segura? Existen muchísimos, eso depende de la estructura, depende de la configuración. Pero un sitio muy bueno son las cajas de los ascensores sin entrar al ascensor. Afuera, parado adelante. Sí, frente a la puerta, sin meterte en la escalera. Te paras ahí y eso es lo último que se cae. Pero como tiene poco spam, poca luz, las vigas forman triángulo de vida. Porque aquí hay un mito como triángulo de vida, que el triángulo de vida que lo forma, eso no puede formar un triángulo de vida. Y eso menos, porque si esa losa cae y le daña a la mesa, esas patas se rompen. El triángulo de vida lo forman los mismos elementos estructurales que quedan apoyados en las paredes. Y tú quedas ahí en un triángulo que puedes respirar. El triángulo que se forma cuando algo cae y tú te quedas entre el espacio. Entre el espacio. Se forman esas cavernas que salvan vida, que no te aplastan. Eso no lo forma un mueble. Eso no forma una cama. Entonces, con relación al tema antes de la intervención que yo decía, se me olvidó. De la compaginación. Sí, que un terremoto lo salva, la utilidad, para tú poderte quedar en el edificio y no salir corriendo desesperado en puntos estratégicos. Yo estoy dando evacuación durante un evento y cómo comportarse en algún edificio. La semana que tengo una conferencia que me invitó en uno de los edificios aquí de Argentina. Lo he hecho en varios edificios, sobre decirle qué hacer durante el terremoto. Durante el terremoto tú no puedes salir. Es después que se para que tú esperes la réplica afuera. Espera unos minutos y sale por la escalera. Luego está la sobreresistencia, y es que nosotros no diseñamos para la resistencia del hormigón ni la acero. Cuando nosotros decimos que una columna soporta cientos de toneladas al cliente, es mentira, es 156 de resistencia. Pero esa sobreresistencia es la reserva para condiciones adversas. Eso se llama sobreresistencia. Y también esa reserva es en dado caso de alguna falla. Que exactamente, que ocurra por razones X o R. Y está entonces la hiperestaticidad, y es por eso que nosotros pedimos columnas. Y es por eso que pedimos la tercera línea de defensa, para que los edificios sean. Porque aún si en pie, entre comillas, tú le quitas una pata, se queda con 99. Si tú tienes un edificio con 2 patas y le quitas una, se cae. Pero si tú tienes un edificio con 3 patas, tú le quitas una, se redistribuye y no se te cae. Eso es lo que le llamamos nosotros hiperestaticidad. ¿Sí? Y luego nosotros exigimos mucho, no, ponme 3 columnas por lo menos, porque tú sabes, y tú pones 2 y una se cae. No hay capacidad de que la estructura sea capaz de redistribuirse. Entonces, esas son los 3 que yo le llamo salvamento. Utilidad, sobreresistencia y hiperestaticidad. Okay. Antes de la última pregunta, Luis, yo sé que tú tienes. Porque tenía una. ¿Tú tenías otra? Pero tranquilo, adelante. No, dile, María. A mí me gustaría saber qué tipo de consejos o recomendaciones usted nos puede dar a nosotros, los constructores, a la hora de ejecutar un proyecto. ¿Qué debemos de, así a nivel macro, qué nos puede decir que debemos tomar en cuenta para así asegurar, ejecutarlo de la manera que pueda darle seguridad a lo largo de la vida? Bueno, yo pienso que lo importante es cumplir con el diseño y aumentar los estándares. Los estándares de calidad son sumamente importantes. Cumplir con la zona de solape, con los ganchos. Tú puedes poner la mayor cantidad de acero. Si los ganchos no están bien como en la estructura metálica, tú puedes poner el perfil mejor. Si los pernos no están bien, se va a caer por los pernos. Porque la parte más importante de un edificio es el nudo. Entonces yo recomiendo que los contratistas se concentren en el nudo, que es donde se forman las rótulas plásticas, que es la zona susceptible de fluencia por fricción.
no es el vano, es el nudo. Y ahí confinar bien, mantener los ganchos, un buen vaciado, vibrar, ¿Y dónde me como comprar hormigón con aditivos platificantes para que compacte bien, tomarse el tiempo de que eso se supervise y que se llene bien. Esos son los consejos que al final tú lo reduces en lo que se llama estándares mínimos de construcción, tanto para estructura metálica como para estructura de acero o de mampostería o en paneles de hormigón delgado como los sistemas Forza y todo eso. Ahí que está la clave. Hay que trabajar yo soy de opinión que un edificio, aun no sea diseñado, no se calcula. Tú agarras un edificio y pones columnas, vigas y muros y tú lo construyes bien, con buenos ganchos, y tú te inventas el acero. Tú lo inventas y tú no lo dices, nadie y lo hiciste con buenos estándares de construcción. Este edificio es más seguro que uno diseñado con todos sus filtros mal construido, porque lo que mata al final es cómo es construido el edificio. El edificio se comporta como es construido, no como es diseñado. ¿Qué yo tengo que tratar? Que como se construya se acerque a como se diseña. Pero tú no siempre lo controlas eso, ¿no? Sí, pero eso hay que velarlo, y eso es posible, técnicamente posible, y tú cumples con los estándares mínimos, que lo que tú construyas se acerque a lo que está diseñado. ¿Y eso se cumple cuándo? Respetando la capacidad del hormigón, el F'6, controlándolo, monitoreándolo, colocando los ganchos como van, todo eso es 100% y técnicamente factible con cero inversión. Un ingeniero mirando ahí, que te diga algo, o con mínima inversión, mirando ahí. Eso es la clave, que es ese acercamiento, porque si se aleja mucho, lo que se está construyendo es posible que no se calculó, entonces pasan sorpresas. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, el empleado dice que lleva 12 de una, tú pones tus 12 de una, pero habían, en esta cara, en la cara menor, había más concentración de refuerzo que en esta, y tú colocaste la misma 12 de una, pero tú no respetaste la distribución, ya debilitaste una dirección, y tú pusiste la misma contigo. Entonces tienes que respetar esa distribución, porque esa distribución está por algún motivo que se necesitaba en esa determinada dirección. Entonces cuando tú cumples con eso no hay manera. Eso es sumamente importante, mantener los estándares mínimos y ser celoso con eso. Igual que usted ser celoso cuando usted pone un piso y un baño, coño, porque usted quiere que se vea bien. Lo que se ve bien generalmente está bien. Cuando tuvo una armadura colocada y se ve bien, la práctica, la varilla, eso, cuida los estribos. tú vas a encontrar la mínima cosa, pero igual que cuando tuvo un baño que está despegado diferente de la pared, cuando tuvo un baño que está despegado mucho de la pared y está revirado, es muy probable que la conexión y los sifones abajo al final termina filtrando. Porque cuando tú lo ves derechito, el tipo tuvo el cuidado tal vez de poner el drenaje como la masilla, y le puso la masilla de acera, la puso bien, y todo. Coño, eso debe estar bien. Es muy probable que esté bien. Sí. Eso pasa. Te decía Luis, tu última pregunta, sabemos que tu tiempo, tu amor por la enseñanza, ¿hasta cuándo te van a tener el privilegio de todo estudiante y la nueva generación de tenerte? Yo sé que con todo ese tiempo que arriba, yo sé que eso es mucho amor a través del tiempo de seguir enseñando. Esa sería una. ¿Y qué tú le dirías a la sociedad civil de su preocupación por lo que pasó en Turquía? ¿Qué deben, o sea, cómo se deben sentir? ¿Deben sentirse preocupados? ¿Tú entiendes que debemos abocarnos, o sea, nosotros los constructores, y qué tú le podrías decir a toda esa sociedad civil que quedó muy preocupada? Y cada vez que pasa algo así en cualquier parte, queda muy preocupada. Con razón. Lo primero es que, con relación a la primera de la docencia, nosotros tenemos, yo voy para 36 años, que voy para 36 años o algo más, desde el año 1985, acá ¿cuántos años es eso que tengo yo como docente? Del 85 al 2000 son 15 años. 15 más los 23, no me lo puedo decir, es terrible la situación. Pero me gusta, la docencia me gusta porque me permite mantenerme al día y estar en la última tecnología, recibiendo los papers de investigación. Estamos suscritos a las mejores revistas de sismoresistencia mundial,
de California, de Japón, de Chile, y nos enteramos de las cosas que pasan. De manera que la docencia es como una forma de mantenerme al día, y sobre todo enseñar. Me gusta enseñar, me encanta enseñar, a pesar de que aquí no se puede vivir de la enseñanza. Bueno, gran parte de los ingenieros por de aquí han pasado por sus años. Sí, pero no se puede ir a la enseñanza, más bien un legado. Yo hoy vine, yo acabo de venir de dar clase. Yo doy clase 2 días a la semana. Y ya el carro prácticamente se va solo a la universidad. Y no, es que deja algo a la nueva generación. Eso claro, es como, yo digo que la docencia es un reto, porque mi motivación no es económica. Entonces cada entrega es una demostración a la pasión que yo tengo por la estructura, porque no hay una motivación económica. Porque, por ejemplo, a mí me encanta diseñar, yo hago el diseño con pasión, y me encanta, pero a mí me van a pagar por eso, me van a pagar. Entonces yo tengo mi pasión, me gusta, pero también yo tengo una remuneración económica. En la docencia esta remuneración económica no está. Una hora mía de docencia cuesta, en mi oficina, cuesta 1000 veces más que una hora mía de docencia. Al final no hay. Entonces es ese reto de enseñar lo que a ti te gusta sin esa motivación. Imagino que hay una gran satisfacción de tú llegar a diferentes sitios y hay cientos de personas que te reconocen, que quizás ya tú no te acuerdas de ellos, porque es son muy tan... posible, sí, siempre pasa. Pero esa, la motivación es esa. Y la otra, con relación al temblor de Trujillo, cómo nos sentimos nosotros. Yo creo que en algún momento lo dije en este conversatorio. Nuestro inventario inmobiliario es un inventario con altísima calidad, con algunas realizaciones entran en algún sector inmobiliario informal, que aquí se dan muchas construcciones ilegales. Nosotros tenemos una tasa muy alta de obras ilegales, pero las obras que se están haciendo aquí de manera formales, en general la mayoría, nos permite decir que tenemos un inventario inmobiliario de mucha calidad. Yo no te puedo decir que no se va a caer nada, no, eso es muy difícil, podrán haber algunas situaciones, pero no va a ser una réplica de lo que pasó en Haití y en Turquía. No. Primero por nuestra naturaleza del terreno, y segundo por la conciencia cívica que tenemos nosotros en la República Dominicana desde el año 1979, que es muy diferente, y eso se ve. Ustedes en los colapsos que se están haciendo virales en Turquía, hay nudos sin confinamiento, hay columnas con el espaciamiento de ronda de 3 octavos a 30. Díganme qué obra aquí en este país ponen un 3 octavos a 30 en columna, eso no existe. No existe. De manera que aquí tenemos una realidad muy competitiva. Nosotros tenemos los ingenieros dominicanos, diseñadores y los contratistas, cada vez más están más preocupados por su calidad y por mantener un producto. Y el gobierno empeñado en fiscalizar y en producir obras cada vez más. Pero al final eso es muy importante, porque al final yo me sitúo en el pantalón de un comprador. Entonces, ¿quién fiscaliza? Bueno, tiene que ser el Estado que proteja a esa persona que está comprando. Y ese esfuerzo de fiscalización cada vez mayor y eso es lo que garantiza, porque no todo el mundo va a trabajar con una calidad. No, claro, nosotros tenemos que forzar a los mínimos. Nosotros tenemos un inventario inmobiliario bastante bueno. Yo pienso que por ese lado podemos dormir tranquilos. ¿Hay zonas que te preocupan más que otras en el país? Sí, a mí me preocupa mucho primero el sector informal. Me preocupa que hay mucho desastre. Y también me preocupa mucho obras que salen aprobadas, pero el gobierno no le da seguimiento, ni ninguna persona que esté certificada por el Estado que le dé seguimiento. Entonces ahí se toman decisiones al margen de todo eso. Entonces eso sí me preocupa mucho. ¿Cómo usted cree que se puede controlar eso con el tiempo? ¿O cómo se puede ir reduciendo ese tipo de proyectos? Para mí, con una supervisión, yo no creo en una vulnerabilidad. Yo no creo que tú hagas un edificio, tiene licencia, está aprobado y el edificio está bien, pero tú lo construiste sin inspección y nadie lo vio. Yo no creo en los escáneres.
que me excusen. De postconstrucción viene Sí, inspección. porque el escáner escapa a situaciones peligrosas. Pero cada vez más se está tecnificando eso. Cada vez más. Yo creo que la vulnerabilidad debe hacerse para obras construidas. Ya edificio viejo. Sí, un edificio viejo, un edificio que, o por ejemplo, un edificio que yo quiero aumentar los estándares de calidad. De seguridad. Y exactamente, entonces yo digo, bueno, vamos a hacer una evaluación. Pero yo prefiero una persona que vea antes de que yo concrete y te diga, ah, mira, eso está bien, dale esto, dale aquello, y consultándolo. Eso es mejor que tú quieras ver lo que está ahí adentro. Realmente ahí adentro. O sea, eso no tiene precio. Pero que cada vez más, las solicitudes de supervisión hace 20 años no existían. O sea, aquí, pagarle a un supervisor, eso era imposible. Eso nada más eran obras de inversiones extranjeras o presas de préstamos internacionales costosísimas que ponían inspectores privados o ya no, ya tú encuentras aquí direcciones de piso que pagan los supervisores para que vean y estén acompañando al contratista el día a día, porque yo no creo una inspección, porque la inspección es instantánea y es puntual. Yo creo una supervisión continua, monitoreada continuamente, acompañada, fija. No que esté como residente, no, sino que todos los días te llamen. Mira, venme esto, chícame esto. Y ese feedback, construcción, oficina de diseño que se da, eso es lo más importante. Eso sí yo veo cada vez más que está aumentando en la República Dominicana. Porque el ser humano no puede dejar solo en nada. Porque al final tenemos una naturaleza que como que nos quiere salir diablito. Una persona que maneje recursos públicos tiene que tener la capacidad de que sepa que lo va a Necesita auditar. un auditor que revise. El que está haciendo diseño estructural, el que está construyendo, tiene que someterse, que alguien lo va a ver y lo va a auditar. Mira, esto no va así, no así. Esa conciencia de eso para mí ha aumentado muchísimo, de manera logarítmica. Aquí No sé cómo saberlo. Agradecerte, Luis, por tu tiempo y de verdad que valoramos el tiempo que tú le dedicas a enseñar, porque yo te diría que aparte de gran ser humano, o sea, esa dedicación hacia enseñar a los otros, eso tiene un gran valor. De verdad que yo fui estudiante tuyo, yo no sé si morir también. Lamentablemente, No, tú sí para beneficio de yo estudié en Estados Unidos. pero no iniciaste ninguna universidad aquí. No, Ni una Comayma. no. No ¿Dónde tuvo, estudiaste? no tuvo el privilegio, Luis. ¿Dónde tú estudiaste allí? En Pensilvania, en Penn State. De verdad que muchas gracias A sus órdenes. y creo que sirve mucho de enseñanza en estos momentos. No, yo agradecido. A mí hablar de estructura me gusta y son conversaciones que para mí siempre uno le saca muchísimo provecho. No, de verdad le agradecemos y yo salgo bastante ilustrado. Yo creo que también los Ojalá y integrantes lo que vean esto sepa que hay que preocuparse por sus cosas, que queden bien, que al final esa es la garantía. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias. Siempre.